A mediados de los 80, Umberto Eco publicó La estrategia de la ilusión. Comúnmente los libros teóricos avanzan sobre una teoría para luego confrontarla con los hechos. Este libro se desarrolla al revés. Parte de las noticias para luego confrontarla con las hipótesis. El objetivo, según Eco, de la estrategia de la ilusión es que los lectores adopten frente a los discursos cotidianos una sospecha permanente. Uno de los capítulos se llama El televidente, en el cual Eco analiza diferentes telediarios, llama él noticieros, y evalúa cómo presentan las noticias y dónde está la manipulación. Establece una suerte de reglas, 10 en total, más 2 efectos. Te voy a contar cada una para que lo lleves a la práctica en tu análisis diario cuando veas las noticias, tanto en los medios televisivos como también en internet o cuando las leas a través de Google. Es decir, esta es una herramienta que te brinda Eco para que vos estés atento y tengas un juicio bastante analítico al observar cuando te quieren manipular a través de una información. Es decir, tratar de eliminar las fake news, entre otras cosas. La primera de las reglas dice: solo se comenta aquello que se puede o se debe comentar. Y el resto, esta es una manipulación que se usa hasta en las relaciones de pareja. Es decir, no se nombra lo que no conviene. En el caso de los medios, el Mundial fue una buena excusa para omitir ciertas noticias. En este mismo libro, La estrategia de la ilusión, hay un capítulo que se llama El Mundial y sus pompas, en el cual analiza lo que ocurrió en Argentina en el año 1978 durante el transcurso del Mundial, que justamente había gente desaparecida por el gobierno de facto. Sin embargo, no hace falta ir tan lejos. Basta con ver los proyectos o las medidas que tomaron los gobiernos de cada uno de los países en el momento que jugaba su selección. Es decir, la regla número 1 era: solo se comenta aquello que puede o debe comentarse. ¿Y el resto? Vamos con la segunda. La noticia verdaderamente orientada no requiere comentario abierto, sino que se basa en la elección de los adjetivos y en un diestro juego de contraposiciones. En cuanto a los adjetivos, por ejemplo, un medio oficialista llamará ajuste al aumento de tarifas o de impuestos. O en una guerra se llaman muertos a las víctimas propias y bajas a las del enemigo. La siguiente regla de manipulación dice: ante la duda, mejor callar. Y está relacionado con lo que Eco llamó el efecto Gioconda. Se trata de una viñeta humorística que él había visto de Charles Addams, en la cual se ve un gran público frente a un público en una platea de cine, en el cual se están todos riendo a mandíbula abierta. Y entre ellos, si uno observa en detalle, se encuentra la Gioconda. La Gioconda con su risa neutra, esa cara así. El efecto del contraste es muy gracioso solamente si el lector de esa viñeta le presta mucha atención. Si no, pasa por alto, no se llega a ver. Es decir, causa gracia solamente si uno se fija en ese punto, en ese personaje, como una especie de Buscando a Wally. Bueno, entre todas esas caras está la de la Gioconda, que no se ríe como el resto. Y Eco dice: cuando una noticia
tiene un tiempo de exposición rápido y solo se escucha la voz del informador sin que la vista se detenga en una imagen particularmente significativa. Es evidente que el hecho de verdad importante, en especial si se pospone, se pierde. De ahí la regla que continúa, en este caso sería la número 4, que dice: ponga la noticia incómoda donde nadie la espera. Por ejemplo, si hablase un noticiero oficialista de cualquier país, del mundial o de resultados deportivos, luego pasan a una nota de lugares turísticos, etc. Y en el medio, como al pasar, nombran el aumento de desempleo. En este caso se produce el efecto Gioconda. Otra de las reglas de manipulación que Eco le enuncia de una manera más o menos simpática consiste en no decir polenta cuando puede decirse pastel de maíz. Así es como la enuncia Eco en su libro. ¿Qué quiere decir esto? Hablar con palabras difíciles para que el público no lo entienda. Por ejemplo, hay muchísimos casos en economía, cuando le preguntan a un ministro qué va a pasar con tal cosa, y explica con conceptos teóricos que no son comprensibles para la mayor parte del público, incluso para los periodistas. Entonces la repregunta se torna bastante difícil y queda el concepto flotando por ahí porque se utilizaron palabras complicadas, es decir, como si se hubiera hablado en otro idioma. Otra de las reglas de manipulación que enumera Eco en la estrategia de ilusión dice así: ofrezca la noticia completa solo cuando la prensa del día siguiente la haya difundido. Al parecer, las mismas técnicas de manipulación se utilizan en todas partes del mundo. Hace unos días estaba viendo la serie Sobreviviente Designado y constantemente algunas noticias esperaban a que la prensa la dijera primero, si es que la dicen, y si no, una frase que es argentina, por lo menos lo usamos mucho acá, es si pasa, pasa. Y eso constantemente sucede en el periodismo, supongo que en todas partes del mundo. Otra de las técnicas de manipulación que enumera Eco se llama el efecto Pelagatos. Y él le puso ese nombre por un chiste que cuenta en el mismo libro. Se basa en que un general le dice al cabo que comunique al soldado Pelagatos que han muerto sus padres, pero que se lo diga de una manera delicada, sutil. Entonces el cabo se para frente al resto de los soldados y dice: todos los que tengan padre y madre den un paso al frente. Y cuando dan el paso al frente, grita: usted, Pelagatos, vuelva para atrás. Es decir, que la regla consiste en dar la noticia sin contexto. Por lo tanto, uno no sabe las causas que movieron a que una situación se llegase a ese punto. En este caso, Eco lo ejemplifica con un caso que vivió en Italia, en el cual ciertos medios transmitían el funeral de un obrero y por otro lado una huelga que se desataba. Ambos episodios estaban vinculados con la falta de elementos de seguridad, que recién al final él dice que se nombraba apenas al pasar. En realidad, lo fuerte de la noticia era que no se tomaban ciertas medidas de seguridad. Pero al no dar el contexto se producía lo que él llamó el efecto Pelagatos. También advierte, como técnica de manipulación, el manifestarse solo si el gobierno ya se ha manifestado. Y otra de las reglas, no omitir jamás la intervención de un ministro. No obstante, la siguiente, una de las últimas de las técnicas de manipulación, dice: las noticias importantes deben darse solo oralmente. Las irrelevantes pueden y deben ser filmadas. Es decir, ¿escuchaste la frase que una imagen vale más que 1000 palabras?
Cuando te dicen oralmente algo, uno pierde la atención y justamente no queda fijado en el cerebro eso. En cambio, con la imagen más la voz, te queda. Si vos querés, digo vos, en realidad los medios cuando manipulan, quieren que las personas, los oyentes, los televidentes, no capten cierta noticia, la dicen simplemente de manera oral. Entonces, para pocas personas quedará registrado ese dato. La última de las técnicas de manipulación consiste en: solo se darán imágenes de las cosas importantes si ocurren en el extranjero. Esto es algo que se ve bastante seguido, por lo menos en los noticieros de Argentina, que con imágenes se captan ciertas tragedias que ocurren en otros lados. Por ejemplo, golpizas de la policía a un afrodescendiente en Estados Unidos, pero las que ocurren en el propio país no se muestran con imágenes. En algunos casos estamos hablando. Esta también es una técnica de manipulación vinculada con la que dijimos anteriormente. Existen también dos antídotos contra la manipulación que Eco no menciona en el capítulo El televidente de la estrategia de la ilusión, pero yo los uso y quería compartirlos con vos. El primero consiste en ver noticias de distintos marcos ideológicos. ¿Qué quiere decir? Mira, el canal de derecha y el de izquierda. Videos que estén a favor y en contra del pensamiento tuyo. No solamente se reduce a derecha e izquierda, sino que hay diferentes ideologías que entran en juego. Bueno, trata de no quedarte solamente con la tuya, con aquella, por ejemplo, que te ponen al inicio en Google de las notificaciones de noticias que se adaptan a tu perfil ideológico, sino trata de ampliarlo, porque probablemente cuando empieces a observarlas vas a poner tu muralla ideológica, es decir, metes todos los filtros a lo que te está diciendo, las antenas bien paradas para decir acá están intentando manipular, etc. Pero es un buen ejercicio. Además, sirve quizás para lograr cierta empatía. Lo mismo que haces con las noticias, sería ideal que lo hicieras con libros y con otros aspectos en los cuales influye la manipulación y la ideología. ¿Por qué? Porque te dan miradas abarcativas y por lo menos podés estar más atento cuando te manipulan, incluso con aquellos que pensás que coinciden ideológicamente con vos. El segundo aspecto que yo por lo menos uso para saber y para frenar, por ejemplo, en el caso de cuando recibo cierta manipulación ideológica, o por lo menos observarla y tenerla en cuenta, estar atentos, como decía Eco, es pensar en quién beneficia o a quién perjudica determinada medida, determinada noticia. ¿Para qué quieren que yo esté a favor o en contra? Yo digo, como cualquier televidente o lector, etc. Que yo esté en contra o a favor de esta medida. ¿A quién beneficia? Comúnmente hay ganadores y perdedores. Desde el lado en el cual uno se ponga, va a empezar a observar qué hay detrás. ¿Por qué dicen tal cosa y tal otra? Y ahí aplicamos las reglas de manipulación de Eco. Es decir, ¿por qué le dedican mucho tiempo a esto y muy poquito a otro? ¿A quién beneficia y a quién perjudica? Bueno, estas son las dos que uso. Y ahora te voy a contar un poco de contexto, justamente para no hacer el efecto pelagatos, de Umberto Eco y de su libro. Umberto Eco murió hace poco, en el año 2016. Y para mí fue uno de los últimos polímatas. Es decir, aquellos que saben de diferentes áreas, al estilo Leonardo da Vinci. Él escribió sobre filosofía, sobre fotografía, cine. Escribió novelas, por ejemplo, El nombre de la rosa, que se llevó al cine, protagonizada por Sean Connery. Escribió de muchísimas áreas, teorías literarias. Y fíjate que en cada una de esas áreas, los estudiantes
lo toman como un referente, como un maestro. Es decir, quienes estudian fotografía leen libros de Eco sobre fotografía. Quienes estudian semiótica o semiología, es un autor infaltable. En filosofía también. En literatura, análisis acerca de, por ejemplo, cómo hacer una tesis. Es decir, abarcó muchísimas áreas. Por eso que yo lo llamo polímata, que significa eso, ¿no? Y en cuanto al libro La estrategia de la ilusión, que estamos comentando, uno de los artículos, se trata de, calculo que más de 100 artículos que salieron publicados, es decir, con un lenguaje, publicados en periódicos, con un lenguaje para el público en general, aunque muy analíticos, acerca de diferentes temas. Por ejemplo, analiza a Superman, a la marca Coca-Cola, a museos, recorre museos y analiza. Por ejemplo, él habla del horror vacío, el horror al vacío. Te lo recomiendo. Es un libro interesante para leer despacito. Hoy vimos El televidente, que es uno de los artículos que figuran ahí, pero hay muchísimos más. Bueno, espero que te haya gustado. Nos vemos la próxima.